medida que podáis, por favor, si prendéis las cámaras y os saludamos, nos encantaría. Muy bien, pues Carmen, todo tuyo. Gracias, Pepa, por todo, por tanto. Pedro, si quieres inicias tú, nos ubicas, nos contextualizas el encuentro periódico del día de hoy. Vale, ¿tenías tú la presentación? Comparto, sí, comparto comparte pantalla y nada, es un momentito. Muy bien, pues como bien decía Pepa antes, estamos en el 7º encuentro periódico, que como sabéis hacemos el segundo martes de cada mes. Y me pasas ya la siguiente, Carmen, sobre el contenido y demás, ya lo veréis con Carmen. Carmen, ahí, perfecto. Bueno, sí, simplemente, a los que no conocéis Emergentes, simplemente un minutito para no aburrir a todo el mundo que ya nos conoce. Emergentes lo definimos como un espacio de diversidad para co-crear el futuro organizacional. Ahí queda eso. Es decir, que cabe ahí muchas cosas, ¿no? Y lo estamos haciendo desde 4 grandes pilares. Un primer pilar que veis a la izquierda que decimos inspiramos, es la parte de apertura, de reflexión, de encuentro entre unos y otros. Este encuentro periódico está dentro de ese pilar, del pilar de Inspiramos, igual que tenemos otros que son conversaciones con referentes y tal, está dentro de ese ámbito. Luego tenemos un ámbito de colaboración, donde estamos haciendo diferentes experiencias ya adentrándonos en el aspecto colaborativo, tenemos escuela con programas ya sistematizados y luego nuestra parte de intervención en organizaciones, ¿no? Simplemente comentaros que estamos en ese primer pilar de Inspiramos y que hoy es el encuentro periódico número 7. Me pasas a la siguiente, Carmen, y ya... Vale, ¿cómo planificamos? Planificamos esto con un ciclo de encuentros, en un ciclo de septiembre a junio, en 10 encuentros, ¿no? Y entonces lo que hemos ido haciendo en todos estos meses ha sido ir recorriendo diferentes puntos y como veis nuestra visión organizacional siempre es desde el punto de vista sistémico, en qué escala del sistema estamos trabajando, ¿no? Entonces hemos ido haciendo distintos encuentros alrededor del ecosistema, de la organización, de la comunidad y estos 2 últimos que está llevando Carmen, el 6 y el 7, bueno, pues están dentro de la escala personas, ¿no? Y simplemente comentaros que nos quedan 3 en los próximos 3 meses para este primer ciclo de este año y que ya os iremos anunciando pertinentemente y nada más. Carmen, te dejo aquí yo todo el negocio. Pues bueno, únicamente comentar, aunque ya lo ha dicho Pedro, que estamos en la escala de personas atendiendo a estos dos encuentros, el anterior y este, tratando sobre todo un aspecto que es fundamental, que sería la conclusión de todo lo que vemos a nivel de personas, que es la inteligencia emocional. El anterior estuvimos viendo ya aspectos de esta inteligencia emocional y hoy vamos a abundar un poquito más profundamente en esto que ya vimos en el anterior encuentro periódico, ¿sí? Y para iniciar, dejo de compartir por un instante porque sí que quiero daros la bienvenida iniciando este encuentro desde un lugar de encuentro con uno mismo, ¿no? Por ello sí que normalmente iniciamos estos encuentros haciendo un pequeñito movimiento de toma de conciencia del momento presente. Y por ello os invito, si así lo sentís, a que podáis cerrar los ojos simplemente para que nos ubiquemos aquí y ahora, que será uno de los aspectos que trataremos hoy. Y a partir de ahí simplemente que hagamos un instante de silencio para ubicarnos adentro, ubicar nuestra mirada hacia el interior y comenzar a tener esa perspectiva de dentro hacia afuera, ¿no? Que es un poco lo que vamos a intentar propiciar en el día de hoy. Así que os insto simplemente a esto, a que hagamos estos instantes de silencio, a que nos ubiquemos en un espacio que quizá no le damos demasiada cabida a lo largo de nuestro día, porque está repleto de prisas, está repleto de cosas por hacer. Y también te insto a que pongas tu atención o tu foco en la respiración, porque siempre es interesante para tu hemisferio izquierdo que puedas tener un punto de anclaje, ¿no? Entonces, un punto de atención te ubica a que ese hemisferio izquierdo pueda estar ahí focalizado. Y pueda simplemente hacer consciente una de nuestras herramientas principales, que es la respiración. Y ahí te dejo por un instante para que observes cómo inhalas
y cómo exhalas. Y muy poco a poco vamos abriendo los ojos de nuevo y vamos regresando a este instante presente ya con la mirada hacia afuera. Pero sí como tomando como referencia este punto de partida que siempre desde Emergentes incitamos, ¿no? Es un lugar que queremos recobrar porque desde ahí se pueden ver las cosas quizá desde un lugar también diferente. Y desde ahí sí que empezamos a compartir. Os comparto ahora pantalla. Y bueno, como decíamos, dentro de lo que es esta faceta de las personas, vamos a hablar hoy sobre cuál es nuestra posición vital en general y en particular en las organizaciones. Vamos a tratar hoy una serie de temas que tienen que ver con cómo funcionamos, cómo es esa estructura de la conciencia, para ver cómo manejamos esto de la inteligencia emocional realmente, ¿no? Para poder transformar algo y para poder darle cabida a algo necesitamos entender cómo funcionamos. Vamos a hablar también hoy de los modelos mentales, ¿no? Esa necesidad que tenemos también de cambiar nuestros hábitos que quizá tenemos instaurados para poder ampliar esa mirada que hoy pretendemos abrir, ¿no? Vamos a hablar también de esto que acabamos de hacer ahora, de buscar un instante, de tomar conciencia a través de la presencia. Vamos a hablar también del camino de en medio y qué supone la posición asertiva dentro de ese camino de en medio. Y vamos a ver cómo generamos un marco de relaciones saludables que nos permitan resignificar los conflictos y que nos permitan pues, abordar también el aspecto de la diversidad. Vamos a ver también qué es esto de la mirada apreciativa y vamos a ver también al final como conclusión qué es esto de la elección de la posición vital, que sería el colofón de lo que vamos a ver en el día de hoy. Y para esto os ubico también en un contexto dentro de lo que es el ámbito de las organizaciones, que tiene mucho que ver con referirnos al contexto que estamos experimentando en el día de hoy, en los tiempos actuales. Sí que me gustaría que todo lo que vamos a ir viendo, vamos a ir abriendo como interrogantes, nos dé el tiempo para después en el espacio de conversación podamos compartir y podamos desde ahí pues bueno, abrir entre todos varias perspectivas, ¿sí? De hecho, contextualizo el para qué planteamos el encuentro periódico en el día de hoy, denominado Mi posición vital. Sabemos, como decíamos, que los momentos actuales son momentos de complejidad, son momentos en los que realmente la situación es totalmente incierta, es totalmente distinta a la que hemos estado experimentando hasta ahora. Y estos son los momentos que verdaderamente nos abren sí o sí a la necesidad de reflexionar y a la necesidad también de atender nuevas formas de hacer que quizá no estábamos contemplando, porque como hemos dicho en muchas ocasiones, esas formas anteriores de hacer ya no nos sirven para los contextos actuales, ¿sí? Entonces, os refiero desde aquí, estas nuevas formas de hacer. Y atendiendo también a estudios, por ejemplo, como ha hecho Frederic Laloux, ¿no? Que es uno de nuestros referentes dentro de lo que es este ámbito de la evolución de las organizaciones, en el cual pues, se habla muy mucho de la necesidad, en la medida que se evoluciona a lo largo de las eras, la necesidad, repito, de que las organizaciones evolucionen en su toma de conciencia, ¿no? Y la necesidad, apelo también a la necesidad de las nuevas formas de hacer vinculadas con las nuevas formas de autogestión que se están demandando también dentro de las organizaciones, los nuevos modelos de autogestión. Y apelo también dentro de lo nuevo a esa necesidad que surge desde la necesidad de que nos organicemos colaborativamente, trascendiendo nuestra mentalidad de lo individual, ¿no?
y ubicándonos también en valorar la diversidad para ver cómo podemos aportar desde distintas miradas y desde distintas visiones. Y atiendo también a cómo el liderazgo también se está transformando y cómo el liderazgo realmente está pasando de ser un liderazgo que simplemente dirige a un liderazgo que acompaña a las personas y un liderazgo que de alguna manera intenta al menos pues activar los talentos de las personas y generar las condiciones para su desarrollo. Entonces, dentro de este marco, de estas nuevas formas de hacer, hemos de desarrollar una serie de competencias que tienen mucho que ver con trascender muchos de nuestros esquemas mentales que hasta ahora habíamos estado poniendo en valor, ¿no? Tales como un mundo muy individualista, tales como un mundo en el que pues bueno, cada uno iba un poco lo suyo, en el que había un espíritu muy desde la competencia. Entonces vamos a ver cómo esas competencias que vamos necesitando para activar esas nuevas formas de hacer tienen mucho que ver con la posición vital que asumimos las personas y las personas concretamente dentro del mundo de la organización, ¿sí? Entonces, aquí vamos a intentar entender cómo activamos esta estructura, qué es esto de la estructura de nuestra conciencia, cómo funcionamos, para ver verdaderamente qué es esto de tomar conciencia. Y desde aquí os lanzo esta pregunta, ¿no? Que me encantará que la retomemos al final. ¿Qué es tomar conciencia para ti? Te pregunto, para que vayas también ya indagando dentro de ti, y qué es tomar conciencia. ¿Qué significa construir organizaciones conscientes? ¿Qué es eso de tomar conciencia? Para entender qué es tomar conciencia, necesitamos de alguna manera entender cómo funciona eso de la configuración de la conciencia. Y desde aquí nos referimos o nos podemos introducir dentro de lo que es el marco de un estudio que hizo Paul McLean, que tiene que ver con definir cómo funciona nuestro cerebro. En la medida que entendemos cómo funciona nuestro cerebro, vamos a ver cómo podemos reconducir esa faceta de lo emocional y esa faceta que me permite relacionarme desde un lugar diferente con los otros. Paul McLean considera que nuestro cerebro está dividido como en 3 áreas. Esas 3 áreas tienen unas cualidades como muy, muy particulares. Hay una parte del cerebro muy primitiva, que es el cerebro reptil, que es el que de alguna manera Paul McLean definía como que toma el 30% de las decisiones en nuestra vida. Hay otra parte del cerebro que sería el cerebro mamífero, cerebro límbico, cerebro emocional, distintos nombres tiene, que aquí es donde ubica que la toma de decisiones constituye el 55%, o sea, apela a esta parte del cerebro como que es el 55% de el que toma las decisiones en un 55%. Y hay otra parte del cerebro, el cerebro humano, que sería la faceta más evolucionada, que de alguna manera es el que gobierna la mente consciente. Las dos anteriores partes del cerebro tienen mucho que ver con una faceta inconsciente que está ubicada que rige lo que son las funciones más primitivas y más básicas, las funciones involuntarias que tenemos las personas. Cuando el cerebro reptiliano, que estaría ubicado sobre todo en esta parte aquí de la trastienda que le digo yo, ¿no? Es la parte como del tallo cerebral, la más básica. Cuando el cerebro primitivo entiende que afuera hay una amenaza, se activa todo un mecanismo que hace que me ponga en situación de defensa o de lucha, ¿no? Y entonces a partir de este momento, una persona se puede comportar de una manera muy primitiva o muy visceral si se siente amenazada, criticada, desvalorizada o con cualquier sentimiento negativo de rechazo o defensa respecto a lo que acontece afuera, y también diría respecto a nuestro propio pensamiento, a lo que acontece adentro. La parte del cerebro límbico corresponde a este cerebro, como hemos dicho, emocional, que activa su amígdala cerebral cuando en la parte más primitiva, el cerebro reptiliano, le da un input, como que hay que ponerse a la defensiva o hay que ponerse en guardia. Y a partir de ahí emerge una emoción. ¿Sí? Estas dos partes del cerebro están automatizadas y son muy inmediatas.
Y luego tenemos la tercera parte del cerebro que contemplaba Paul MacLean, que es el cerebro, el neocórtex, que es la parte más evolucionada, como digo, donde está el lenguaje, donde de alguna manera existe esa capacidad de aprendizaje, donde se ubican los dos hemisferios cerebrales y donde realmente podemos tomar conciencia de lo que rige los dos cerebros anteriores y podemos hacer todo ese procesamiento para escoger cuál es nuestro comportamiento más adecuado. Porque de alguna manera y de manera muy sintética, nuestro proceso de generación de la realidad, que es de lo que estamos hablando, tiene mucho que ver con este esquema muy básico, ¿no? Y que se apoya en estos tres cerebros que hemos dicho. Por una parte, la realidad es una matriz informacional, donde tenemos una serie de datos, de inputs, a través de nuestros sentidos captamos y a partir de ahí se producen las sensaciones. Las sensaciones provocan un acto de percepción que viene regido o es filtrado por todo eso que tenemos de alguna manera insertado como software en nuestro cerebro, de una manera como muy primitiva, muy básica, y a partir de ahí emerge la emoción y el sentimiento. Este sería como un esquema muy básico y así es como construimos la realidad. En el encuentro anterior hablábamos de que realmente la realidad per se no existe. La realidad es generada por cada uno de nosotros, con lo cual no existe una realidad. Existe una realidad particular que es dependiente de nuestra visión intrínseca en función de lo que tenemos, integrado, ¿no? Aprendido a lo largo de nuestra historia y que configura lo que vamos a ver ahora. Fijaos, aquí estamos hablando de lo que rige el consciente, lo que rige el inconsciente, en definitiva, ¿no? Y hablamos que esta fuerza de voluntad, estas ganas que muchas veces tenemos para llevar a cabo cosas adelante, para tomar decisiones, para emprender proyectos, únicamente influye en un 2,4%. Es decir, nuestra voluntad, que es el proceso consciente, influye en un 2,4% de nuestra realidad. Mientras que la parte inconsciente, es decir, la información primaria que tenemos en esta parte del cerebro de los cerebros más primitivos, está rigiendo o está apelando a un 97% de lo que estamos creando en nuestra vida. Dicen también los neurocientíficos que tenemos como 80.000 pensamientos al día y fijaos que el 85% de ellos dice que son negativos y limitantes. Esto a raíz de estudios realizados por varias propuestas, ¿no? En definitiva, el día anterior, en el encuentro anterior, nos planteábamos, ¿qué es esto de gestionar las emociones, ¿no? Podemos, cuando estamos en ese movimiento muy visceral, donde realmente están emergiendo todas esas emociones que parecen incontrolables, podemos a través de nuestro pensamiento, a través de esa parte como más consciente, ¿podemos cambiar nuestra emoción? Este sería el gran reto, ¿no? En esto ponemos el foco en lo que hablamos de gestionar las emociones, pero realmente cuando nos encontramos en esa actitud, en ese momento reactivo, ¿creéis que podemos cambiar nuestra emoción desde este lugar? Hacíamos referencia también que esto de gestionar las emociones tiene que ver con lo que acabamos de comentar ahora mismo, ¿no? En la medida en que yo soy capaz de hacer un Kit Kat, ¿no? En ese momento en el que un estímulo viene hacia mí y yo de repente tengo esa respuesta inmediata, en ese tránsito, en ese momento entre el estímulo y la respuesta, está ese momento de conciencia en el que yo puedo elegir mi respuesta y a partir de ahí puedo gestionar todo lo que acontece y puedo gestionar mi momento emocional o esa montaña rusa reactiva en la que estoy, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con comenzar a cambiar las preguntas que me hago, ¿no? Muchas veces, cuando estamos en una situación complicada, realmente lo que estamos pidiéndole a la vida, a las circunstancias, es que nos dé cosas, ¿no? Y muchas veces, cuando estamos en esta montaña rusa emocional, muchas veces el pedir, ¿no? El ubicarnos en el mí mismo, ¿no? Y en el darme cuenta qué está pidiendo de mí esta situación, qué está pidiendo que yo vea, qué está pidiendo que yo aprenda, es lo que me va a permitir que yo tenga la capacidad de hacer ese momentum de conciencia entre el estímulo y la respuesta. Ahí radica el gran quid de la cuestión. ¿Cómo hacer esto, no?
Eso sería ahí. Y claro, ¿y cómo hacemos esto? Cuando tenemos instaurados en nuestra mente, en nuestro inconsciente, que rige el 97% de nuestras conductas y de nuestras decisiones, ¿cómo poder hacer esto, ¿no? Es un trabajo de entrenamiento. En la vez anterior, uno de los compañeros comentaba, claro, pero cuando tenemos estos hábitos instaurados, ¿cómo hacemos para cambiarlos? Hay todo un proceso de deconstrucción y desaprendizaje, ¿no? Que como si esto lo iniciamos, esto lo hemos conversado también en alguna ocasión, si iniciamos todo este proceso en un momento de cuando somos pequeñitos, en un momento educacional, es realmente interesante el hacer todo ese movimiento. Cuando ya somos adultos y cuando no hemos tenido esta posibilidad de aprendizaje de lo que es este gran mundo emocional, como vamos a ver, va a resultar un poco más complejo, pero ahí estamos. Fijaos, esto tiene mucho que ver simplemente este pequeño apartado de cómo funciona nuestra conciencia o cómo generamos nuestra realidad, lo resumiría en esta frase de Jung, ¿no? Jung decía que hasta que lo inconsciente, toda esa faceta, ¿no?, que nos domina o que genera ese marco que rige nuestras decisiones, no se haga consciente, hasta que no le pongamos el foco, el subconsciente seguirá dirigiendo nuestra vida, seguirá generando nuestras situaciones y seguirá recreando nuestros momentos y seguirá recreando nuestros boicots y nosotros los seguiremos llamando destino, ¿no? Aquí me quedo con esta frase, simplemente para que la retomemos después, ¿no? A ver qué nos va sugiriendo todo esto. Y fijaos, vamos ahora a entrar a este apartado que viene a colación de lo anterior, ¿no? Vamos a hablar de esto que tenemos tanta necesidad en este momento para cambiar de formas de hacer, que tiene mucho que ver con el cambio de marcos mentales o modelos mentales, como hay ciertas preferencias por ahí, y los sistemas de creencias. Fijaos, que hablábamos de que no existe una realidad, ¿no? Porque estamos permanentemente generando realidades diversas. Y entonces yo os pregunto, ¿por qué cada persona percibe el mundo de forma diferente? ¿Por qué creéis? Lo tenemos aquí. ¿Por qué generamos cada uno de nosotros el mundo de forma diferente? ¿Por qué lo percibimos de forma diferente? ¿Alguien puede comentar? Si alguien se anima. ¿Alguien se anima? Aportación aquí. Flavia. Venga. ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero me Muy escuchen buenas, bien. Flavia. Creo que percibimos el mundo de forma diferente porque traemos una vivencia diferente con nosotros y todos vamos a ver desde dónde es nuestro ángulo, ¿no? En base a cómo nos criaron, lo que fuimos aprendiendo en el camino, y todo eso hace que nuestro punto de vista esté siempre cargado con esas subjetividades que nos hacen a lo que somos, ¿verdad? Creo que por eso lo vemos distinto a los demás. Si os parece, he visto que hay dos personas por aquí que quieren levantar la mano. Simplemente para no perder el hilo, retomemos esto luego en la conversación. Simplemente haremos algunos tips a lo largo de lo que ahora comentemos y al final de la conversación retomemos esto entre todos. ¿Os parece? ¿Sí? Vale. Flavia, mil gracias porque tiene exactamente todo esto que ver con lo que estamos viendo, ¿no? En definitiva, la vivencia a la que tú aludes tiene mucho que ver con todo eso que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Depende también de nuestra edad, esa experiencia puede de nuestra edad, de nuestra vivencia, de lo que ha sido nuestro recorrido vital, puede tener unas connotaciones u otros, que va generando distintos estados de ánimo, que va generando también la valoración de unas cosas u otras, con lo cual una evolución de nuestros valores, que va generando una serie de experiencias, que también vamos recogiendo conocimientos, vamos acopiando esos conocimientos y vamos generando también esas experiencias vitales que en definitiva están regidas por esta manera de ver el mundo que teníamos, ¿no? Hacemos alusión aquí a esto que comentábamos, que es los modelos mentales, porque los modelos mentales están en el foco o en el fondo de todo lo que rige lo demás, ¿no? O de todo lo que crea y recrea todo lo demás. ¿Qué son los modelos mentales? Os lanzo también una pregunta para que la contemplemos al final. ¿Qué diferencia hay entre una creencia y un pensamiento?
Os lanzo estas cosas para que simplemente las vayamos metabolizando. Un modelo mental o un sistema de creencias, que en definitiva es lo que constituye un modelo mental, es un clúster de información que está ubicado principalmente en esa parte del inconsciente que está rigiendo nuestras conductas, está rigiendo o determinando nuestros límites, nuestras posibilidades, nuestras capacidades. De alguna manera está determinando lo que yo creo que es posible y lo que creo que no es posible, ¿no? Están, como digo, instalados en esa parte del inconsciente, son atemporales, porque algo que sucedió cuando yo tenía 5 años, pues de repente emerge algo similar, una experiencia similar, alguien que me recuerda algo que experimenté en esa edad temprana, y de repente es como si lo acabase de experimentar, por eso digo que es atemporal. Y su nivel de influencia la podemos ver en el lenguaje, en cómo hablamos, en cuáles son nuestros hábitos, en nuestro cuerpo, en las emociones, en los pensamientos. De alguna manera, los sistemas de creencias o los modelos mentales son como biogramas, ¿no? Son programas instaurados, pero instaurados en nuestra biología y que tienen repercusión. Y fijaos, es cierto que a lo largo de nuestra historia vital, nosotros vamos evolucionando y hay un proceso de maduración a través del cual esos modelos mentales o esos sistemas de creencias, en la medida que crecemos, nos desarrollamos, ampliamos nuestros conocimientos, pues hay algunos que van quedando en el camino, ¿no? Van quedando como algo que ha sido y que ahora ya no me sirve y puedo de alguna manera continuar y sigo evolucionando. Pero hay otros que tienen mucho que ver son sistemas de creencias muy nucleares que están muy instaurados en lo que creemos que somos, en nuestra identidad más vital, que muchas veces siguen operando a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Entonces, sí, ese proceso de maduración, pero a lo que apelamos es hacer ese proceso de maduración, de darnos cuenta que rige y que no se está limitando en un momento determinado, pues hacerlo consciente. Esto es lo que proponemos, ¿no? De alguna manera. Y hacer referencia también a lo que comentábamos, ¿no? Nuestro cerebro tiene una forma de procesar que es muy polar. Es decir, el punto de partida siempre es el desde donde yo creo que soy y desde ahí valoramos o enjuiciamos todo lo de afuera. Un ejemplo os pongo. Una persona, por ejemplo, en su trabajo es muy detallista. Entonces, a otro que no lo sea tanto va a decir, pues esta persona es un desastre, esta persona no contempla los detalles, ¿sí? En cambio, si yo no soy muy detallista y veo a alguien que es muy detallista, ¿no? Quizá es la misma persona, pero valorada desde otra experiencia, desde otra persona, va a decir, es que esta persona es muy pejiguera porque es muy detallista. Es decir, nuestra mente siempre está en esa polaridad, ¿no? Valorando lo de afuera en función de lo que yo creo que es para mí lo correcto o como yo tengo instaurada esa creencia de la realidad, ¿no? Hans Selye, porque aquí nos vamos a ubicar en que el estrés como detonante puede ser el punto de partida, como ya nos ha pasado seguramente a algunos de vosotros en algún momento, ¿no? Esos momentos vitales en los que esa montaña rusa emocional está tan saturada porque hay una serie de inputs que han estado ahí y hemos estado integrando y no dándoles respuesta, pues que realmente hay algo que se produce, que es que aparece un mecanismo de defensa que se llama estrés. Aquí también quiero resignificar el concepto de estrés. El concepto de estrés, porque el estrés lo contemplamos como algo que es negativo, algo que realmente pues me coloca en una situación de enfermedad muchas veces, pero simplemente haceros una reflexión. El estrés es un mecanismo de defensa que hemos dicho que nuestro cerebro tiene cuando detecta un estímulo que le resulta amenazante o que le resulta pues que puede dañar su integridad. Entonces se activa el estrés. Y el estrés tiene una serie de implicaciones bien interesantes porque se activa todo un proceso fisiológico, todo un proceso psicológico, todo un proceso hormonal, todo un proceso a todos los niveles. O sea, todos nuestros sistemas se ponen en alerta. Y desde aquí también, fijaos de algo que es bien interesante. Bien es cierto que este mecanismo es un mecanismo natural, que por ejemplo viene un león, ¿no? Ahí aludo al león que tenemos en la portada del día de hoy. Viene un león, entonces ese mecanismo me activa mi capacidad de movimiento.
Pero ¿qué ocurre cuando yo estoy con otra persona y de repente, sin mediar palabra, se activa en mí una situación de esta persona no es confiable? Mi cerebro detecta una señal de amenaza. Entonces se activa en mí de nuevo ese mecanismo de defensa que es el estrés. Y permanentemente, a lo largo de nuestro día, cuando estamos regidos desde ese sistema de creencias que nos envuelve o que nos colapsa, estamos permanentemente haciendo todo este proceso de entrar y generar un proceso de activación del movimiento del estrés, ¿no? Fijaos la importancia que tiene esto. Permanentemente estamos activando este mecanismo. Hans Seyle, que es el primer médico psiquiatra austrohúngaro que definió lo que es la acepción del estrés, decía que lo más importante no es aquello a lo que nos enfrentamos, sino la manera en la que lo hacemos. ¿Sí? Entonces, él hablamos de que cuando tenemos la posibilidad de darnos cuenta de esos sistemas de creencias que nos están rigiendo, y cuando esos hábitos que tenemos instaurados nos empiezan a dañar y nos generan autoboicots, muchas veces es cuando nos damos el permiso de hacer esa parada y esa reflexión para ver qué es lo que está ocurriendo. Desde aquí, una llamada interesante, ¿no? Hemos de entrar en ese proceso de aprender a relajar y entrenar nuestra mente en esa claridad y en la no reactividad, ¿no? Desde ahí hacíamos esa apreciación de la importancia que tiene el aprender a responder ante los acontecimientos más allá de reaccionar. Esto es uno de los principales caminos que podemos ir desvelando para atajar esto del estrés, que en definitiva, como digo, es un mecanismo de defensa, no más, ¿no? Porque nuestro cerebro sí que tiene esa connotación de supervivencia y de alguna manera evitarnos un dolor, ¿no? Y simplemente aquí unas claves para resignificar de nuevo esto del estrés que decíamos, es tener en cuenta esto de que no vemos la realidad como es. Entonces, algo que realmente me chirría, párate un momentito y entonces date cuenta que simplemente vemos la realidad como somos nosotros. Algo que también es bien importante para resignificar incrementar esta conciencia de resiliencia es que el peso y la medida del problema vienen determinados por el grado de importancia que se le da y por la manera en la que valoramos y reconocemos nuestros recursos. Y algo también importante, cuantas más opciones y recursos generemos, más grande es esa posibilidad de enfrentar y superar situaciones adversas. Imaginaos, dentro de las nuevas formas de hacer, una opción que es valorar, sumar, la colaboración, sumar visiones. Ahí estamos aportando nuevos recursos, estamos aportando nuevas miradas, estamos aportando nuevas posibilidades para enfrentar y superar esas situaciones adversas. Por ejemplo, simplemente nos remito para que vayamos viendo la importancia que tiene el entender todo esto dentro de un marco de lo que nos viene y de lo que estamos necesitando ahora. Y ahora sí que vamos a hacer un pequeño movimiento. Vamos a entrar ahora en el apartado de presencia y consciencia. Hicimos un pequeño movimiento al inicio que tenía mucho que ver con vamos a instaurarnos en un lugar diferente. Ahora vamos a continuar este mismo movimiento. Por ello sí que de nuevo os insto, si lo sentís y con tal de virar la mirada hacia adentro, que podamos cerrar los ojos simplemente para tomar conciencia del momento presente y no solo de eso, sino de cómo yo estoy en este momento presente. Y desde aquí simplemente te propongo que puedas tomar conciencia de tu cuerpo, de tu corporalidad en este instante. Y para ello solamente un pequeño movimiento de escaneo desde tus pies hasta tu cabeza, dándote cuenta de cómo está esa parte de nuestra fisiología que muchas veces nos pasa incluso inadvertida a lo largo del día. Creemos que somos una cabeza que camina, ya está, no hay cuerpo. Simplemente desde tus pies hasta tu cabeza, toma en cuenta todas las partes de tu cuerpo y observa dónde puede haber algún dolor, alguna tensión, pero simplemente la observas.
este es mi cuerpo y este es mi cuerpo aquí en este momento presente, desde la aceptación, desde todo lo que es. Una vez más, desde tus pies hasta tu cabeza, hasta tu coronilla. Lanzando ese escáner por cada una de las partes de tu cuerpo. Y vas a hacer ahora lo mismo con tu mente. Vas a imaginar que delante de ti hay una pantalla en blanco donde tú puedes proyectar todos los pensamientos que se suceden uno tras otro, sin más. Ni siquiera les das cancha, solamente observas. Observas esa secuencia de pensamientos que se suceden y simplemente la proyectas en esa pantalla en blanco. Y aceptas. No hay juicio de tus pensamientos, simplemente acepta. Y vamos a hacer lo mismo con la otra parte que nos rige. Somos cuerpo, somos mente y somos emociones. Vas a intentar ubicar o reconocer esa emoción que rige para ti en este momento. Y ten en cuenta que las emociones no son buenas ni malas, como nos dijeron, simplemente son contextuales o no contextuales. Simplemente observa esa emoción y de nuevo no la juzgues. Acéptala, legitímala. Dálele espacio. Un instante más. Es sencillo y esto cada vez es como más rápido. Un instante más. Y ahora vas a recoger todo ese proceso del momento presente a través de tu respiración. Ahora solamente pones el foco en cómo inhalas el aire. Cuando entra a través de tus fosas nasales. Y como ese aire, al exhalar, sale a través de tus fosas nasales. Consciencia plena en tu respiración. Un par de respiraciones más, simplemente desde ese estar y desde ese ser, sin más. Y poquito a poco vamos a ir regresando hacia afuera, abriendo tus ojos. Son las ventanas que te abren hacia el exterior. Sin más, solamente experimentando y sintiendo, ¿no? Experimentando y sintiendo este estado de presencia y de conciencia que tiene que ver con esto que compartimos ahora. Esto es, más allá de palabras. Fijaos, el estado de presencia es ese entorno interno, valga la redundancia, que tiene que ver con adquirir ese estado de conciencia sin juicio de nosotros mismos, de cada aspecto de lo que somos, de la experiencia inmediata, desde la aceptación total y absoluta. Desde ese lugar es de donde podemos únicamente transformar lo que ocurre. Pero necesito adquirir ese estado, ese momentum, ¿sí? Es esa conciencia por el cual el simple hecho de vivir se convierte en una experiencia. Es esa actitud de presencia, de retrotraernos permanentemente y de hacer lo que yo le llamo el eterno presente, ¿no? Que nuestra conciencia esté permanentemente ubicada en el presente, nos aporta un equilibrio mental y físico. Es como ese lugar o ese estatus es el que
permanentemente estamos buscando como punto de equilibrio para comenzar a ver o ampliar todo esto que queremos abordar desde una perspectiva como bastante más amplia, ¿sí? En definitiva, hablamos muchas veces de ser. ¿Qué es esto de ser? El ser tiene que ver con cuando yo me ubico en este espacio de presencia y de conciencia, ahí es cuando yo tengo la capacidad de elegir y de tomar conciencia de cuáles son las respuestas que yo quiero dar hacia el medio, en lugar de seguir dejándome llevar por la reactividad, ¿no? La reactividad que rige esa parte emocional e inconsciente que hemos estado viendo. Os aporto un ejercicio que a mí me ayuda y en las cosas que trabajo me ayuda mucho a tirar del hilo, de ir descubriendo cuáles son esos sistemas de creencias que están por debajo en la trastienda y que muchas veces es muy difícil llegar hacia ellos, es hacer quizá este ejercicio que os comento, ¿no? Volver a sentir en el cuerpo la emoción, legitimarla, aceptar lo que es y luego entrar en ese pensamiento, en ese proceso de análisis y de pensamiento. Y comenzar a tirar del hilo de la siguiente manera, ¿no? Me pregunto, ¿qué pensamiento recurrente es el que me hace entrar en este estado de montaña rusa o de reactividad emocional? ¿Y cómo cambiar esto? A continuación me pregunto, ¿cómo me gustaría que esto fuera de otra manera? Si me gustaría que fuera de otra manera, me pregunto cómo. Y lo recreo, porque ahí es donde está nuestra capacidad creativa y nuestra capacidad de regenerar las cosas desde un lugar diferente. Esto de alguna manera os invito a que lo practiquéis porque es una manera como de resignificar esos hábitos. Y también os digo, esto no es cuestión de recetas mágicas, es cuestión de entrenamiento y de generar unas nuevas sinapsis neuronales y generar esa neuroplasticidad del cerebro que nos permite empezar a ampliar nuestro marco de visión y nuestra toma de conciencia de qué es posible y qué no es posible. Fijaos, siempre acabamos estos espacios, estos trocitos con una frase, ¿no? Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de mirar, de interpretar las cosas que miramos cambian. No sé si estáis de acuerdo, luego espero que lo conversemos. Y vamos simplemente a entrar en un aspecto, en un trocito que para mí es bien importante y es el culmen. Y es la culminación de todo esto, ¿no? ¿Cómo traer esto a la práctica? Este estado de el camino de en medio tiene mucho que ver con cómo yo alcanzo esa posición asertiva y cómo eso me permite resignificar los conflictos en general que yo tengo en la vida, que yo tengo con mis compañeros de trabajo, que yo tengo con mi familia, que yo tengo conmigo mismo, ¿no? Fijaos, alcanzar un estado de asertividad tiene mucho que ver. Ayer teníamos una conversación bien interesante respecto de este tema, ¿no? Las personas llegamos a un momento, como decíamos, de proceso de maduración en el que nos planteamos cuál es la posición que yo estoy asumiendo en el mundo, ¿no? Pues yo estoy asumiendo en el mundo en cuanto a qué, cómo yo estoy vislumbrando y cómo estoy yo interpretando las situaciones, ¿no? Y esto es lo que me está de alguna manera dirigiendo o rigiendo mi vida. En definitiva, internamente nosotros tenemos un poder personal. La cuestión es, ¿qué hacemos con este poder personal? Este poder, nuestra posición vital está en hacer un buen uso de ese poder personal que tiene que ver con ubicarnos en esta posición de en medio, que es la asertividad. Hacemos un buen uso del poder, hacemos un mal uso del poder por exceso, abusamos, o hacemos un uso por debajo, ¿no? Que es lo que le digo, hacemos un mal uso del poder por debajo, que es no me valoro lo suficiente y soy demasiado complaciente y desde ahí también estoy haciendo un mal uso de mi poder, ¿no? ¿Dónde me ubico? ¿En una posición agresiva? ¿En una posición pasiva? ¿O me ubico en la posición de en medio, en la asertividad? La posición de en medio tiene mucho que ver con dejar de reaccionar y comenzar a responder. Esto es la asertividad. Es esa capacidad que voy generando en la medida que hago mi proceso de maduración y en la medida que me permito expresar mis derechos, mis necesidades, mis opiniones, atendiendo con firmeza y con respeto, atendiéndome a mí y atendiendo también al otro, ¿no? Es ese lugar de autenticidad que voy generando en la medida que voy desprendiéndome de todas aquellas cosas que me van sacando del juicio, ¿no? Del juicio de mí mismo, del juicio con respecto a lo externo, con respecto a los demás, con respecto a las situaciones.
Esto sería un poco la acepción de la asertividad, ese camino de en medio que me permite hacer un buen uso de mi poder personal, ¿no? Ponerlo a disposición, ponerlo al servicio. Y en definitiva esto me permite resignificar el conflicto teniendo en cuenta que cuando muchas veces discutimos con otros, lo estamos haciendo desde nuestra posición perceptual y el otro desde su posición perceptual. No estamos discutiendo sobre verdades, estamos discutiendo sobre posiciones. Con lo cual, desde ahí podemos entender que el conflicto puede ser una oportunidad de desarrollo para mí y para la otra persona. Puede ser una experiencia que nos permite considerar mejor a la diversidad, ¿no? Valorar ese aspecto de la diversidad y entender las posiciones diferentes que otros me pueden aportar, ¿no? Complementarias, más allá de discrepantes. Entender esto me ubica en esta nueva visión del conflicto. Y nos damos cuenta que realmente el problema no radica en que haya conflictos, sino en cómo los empezamos a abordar o cómo desde esta nueva visión también los podemos abordar, ¿no? En definitiva, estamos hablando todo el tiempo que estamos hablando de posiciones frente a la realidad, no de realidades. Si tomamos conciencia de que realmente nadie de nosotros tenemos una verdad absoluta, simplemente tenemos una visión que tiene que ver con nuestra perspectiva, desde donde estamos mirando, pues podremos entender que todas las visiones, cuantas más visiones, mayor amplitud y mayor criterio tenemos. Desde ahí la colaboración hace su gran aporte, ¿no? Cuantas más visiones tenemos, cuanto más podemos colaborar y contemplar otras visiones, más realmente podemos abordar desde nuevas respuestas los nuevos escenarios que se nos plantean. La posición asertiva, hemos dicho, es una posición de colaboración, porque me permite contemplar ese ganar-ganar, ¿no? Yo gano, tú ganas y todos ganamos. Nos permite que se dé esa reciprocidad y esa confianza. Nos permite también valorar esto de la tercera alternativa, ¿no? No es ni mi visión ni es tu visión, es algo que esté por encima de la nuestra, es ese propósito compartido que podemos generar con tu suma y con mi suma. ¿Sí? Entonces, las partes en conflicto que solucionan desde la colaboración, nos enfocamos desde ese lugar que tenemos en común, desde ese propósito compartido. Y desde aquí también os recomiendo el proceso de la comunicación no violenta porque nos apoya mucho en este proceso de ubicarnos en una comunicación franca, honesta con un otro, ¿no? En la medida que aprendemos a discernir, ¿no? Los 4 elementos que ella distingue, ¿no? Es como distinguimos verdaderamente los hechos, distinguimos cómo me siento frente a esos hechos, distinguimos verdaderamente cuáles son nuestras necesidades y desde ahí yo puedo hacer una petición al otro. Este es realmente un modelo que nos instaura también a cómo generar nuevas posibilidades de comunicación con otras personas, que nos abren nuevas posibilidades y nos permiten de alguna manera también pues todo ese proceso de que estamos recreando todo el tiempo, que es empezar a responder frente a la realidad, que lo podamos seguir anclando en nuestra vida, ¿no? La comunicación no violenta tiene en cuenta 2 premisas que son fundamentales, que es el cuidarnos y cuidar. Y otro que es algo bien importante también, que nadie es responsable de lo que sentimos. Somos nosotros responsables de nuestras reacciones frente a cualquier situación. No es algo o alguien lo que nos hace sentir algo, sino que somos nosotros los que no tenemos quizá una serie de necesidades cubiertas y a partir de ahí reaccionamos, ¿no? Entonces, asumir esta autorresponsabilidad nos lleva a que podamos hacer estos pequeños movimientos que nos van acercando más a tomar esa conciencia, ¿no? De nosotros, de los otros. Y otro recurso que también nos aportamos tiene que ver con esa mirada apreciativa frente a lo que es, frente a las situaciones, frente a lo que acontece. Hemos dicho que nuestro cerebro tiene mucho ese input de la supervivencia y siempre nos está cuidado, nos está defendiendo frente a lo externo. Cuidado, cuidado, una amenaza, no es confiable, ves con cuidado a ver si te vuelven a hacer daño, esto ya lo has vivido. Y desde aquí yo os insto de nuevo también a que podamos desarrollar la mirada apreciativa. La mirada apreciativa tiene que ver con observar y mirar al otro y mirar las situaciones desde el potencial, más allá de cualquier otra cosa, ¿no? En la medida que yo miro al otro desde el ser que es, desde la persona que es, una serie de procesos que están apoyados por esa parte inconsciente a la que estamos haciendo referencia durante toda la presentación se diluyen, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que nos sucede es que
nuestras percepciones, como hemos dicho, están plenas, ¿no?, de esos modelos mentales que nos están de alguna manera castrando nuestra relación abierta, confiada con los otros, ¿no? Entonces, desde aquí, interesante también el poder cambiar este marco. Y fijaos, para poder abundar en esta recolocación de la mente natural, a la que algunos autores hacen referencia también, ¿no?, de instaurarnos en este estado de presencia y conciencia, también llamado mente neutral, mente natural, desde la cual contemplar sin juicio todo. Un recurso que tenemos muy a mano es nuestra querida naturaleza, ¿no? La naturaleza, conectar con ella evoca esa belleza, evoca esa mirada apreciativa, evoca lo bueno y evoca lo verdadero, ¿no? Entonces, en momentos de esos de reactividad emocional también inmersionémonos en la naturaleza, ¿no? O visibilicemos o imaginemos la naturaleza y a partir de ahí recuperamos también ese estatus, ¿no?, ese estatus de lo natural. Y como colofón a esto que queríamos contaros hoy, queremos concluir al final recogiendo todo lo que os hemos estado contando. ¿Qué es esto de elegir la posición vital? Ya lo hemos nombrado desde distintas perspectivas, desde distintos aportes, pero ¿qué es en definitiva elegir nuestra posición vital? Porque realmente ese es el gran cambio perceptual. Este es el cambio que nos hace que nuestra conciencia se incremente. Elegir que las cosas que suceden, aceptar las cosas que suceden y elegir nuestra posición vital supone en dónde me ubico yo respecto a las cosas, respecto a los datos, a la información, a los otros, a la vida. Elegir nuestra actitud, elegir qué quiero ser, cómo quiero utilizar mi poder. ¿Lo quiero utilizar desde el lugar de en medio, desde la asertividad, o quiero mal utilizarlo? ¿Quiero tener una faceta coercitiva con respecto a los otros, con respecto a mí mismo? ¿O quiero mal utilizar también el poder no dándole el valor que tiene y estando también desde una posición de inferioridad con respecto a los otros, desde un lugar quizá de demasiada complacencia? Entonces, elijo qué quiero ser, en qué posición me quiero colocar. Y cómo quiero también que sea mi interacción con los demás. ¿Quiero seguir desde ese vislumbre de mi percepción primera que quizás está apoyando mis modelos mentales? ¿O quiero descubrir a los otros desde esa mirada apreciativa, ¿no?, que me insta a valorar la diversidad, que me insta a que pueda realmente descubrir el potencial que tenemos de las situaciones de las demás personas, ¿no? En definitiva, comprender que todo lo generamos con nuestra forma de observar y de interpretar la realidad y a los demás. Es ahí donde radica nuestra responsabilidad. La responsabilidad no es hacia afuera. La responsabilidad tiene mucho que ver con desde dónde yo percibo y desde dónde yo estoy generando mi realidad. ¿Sí? Y como colofón, en definitiva, nuestra percepción de la realidad tiene mucho que ver con una narrativa y una historia que nos contamos, ¿no? Y nosotros cerramos aquí esta exposición del día de hoy con esto, ¿no? Tenemos todas las posibilidades de iniciar una nueva narrativa y quizá esta nueva narrativa nos podría gustar más. Aquí lo dejo, ¿no? Aquí lo dejo para que lo podamos retomar cada uno en la medida que lo sienta. Y bueno, desde aquí compartiros simplemente que continuamos el mes próximo. Ahora, bueno, yo creo que después de nuestra conversación de hoy, os avanzaremos lo que continuaremos el mes próximo. Ahora, si os parece, y si te parece, Pepa, abrimos, ¿no?, la posibilidad aquí de que podamos conversar entre todos sobre todo esto que hemos estado ahora aquí dilucidando o exponiendo, intentando remarcar alguna visión, ¿no?, que para nosotros es importante, ver un poco cómo lo vemos, cómo lo veis y cómo podemos cogenerar algo mayor, ¿no? Esa sería la idea. Bien, enlazando con lo último que nos cuenta Carmen, ¿qué creéis que nos aporta ese cuento que nos contamos cada día? Que en definitiva es cómo nos posicionamos, qué elección tomamos ante esa realidad que nos está acompañando y que en muchas ocasiones tomamos la decisión de no va conmigo y me pongo en la situación de víctima, o si va conmigo, la agarro y me hago responsable.
¿Qué creéis que aporta esa narrativa, ese cuento que nos contamos cada día? Micrófonos abiertos, venga. Yo, mi opinión es... Sí, Manuel. No, Manuel. Por favor, empieza tú. No, dale, Manuel, que llega tarde. No os peguéis, por favor. Emilio, Manuel ha cerrado el micro, te toca. Bueno, a mí, lo que has comentado, gracias, Manuel, primero. Gracias por cederme el espacio, aunque llega un poco tarde porque tengo problemas de conexión. A mí me empodera el tomar la decisión de un nuevo relato, una nueva historia. Yo ahora he empezado un nuevo relato, lo sabe Pepa, empezado un nuevo camino y podría estar de víctima y decir, qué mal me encuentro. No, me he empoderado a mí mismo. Las cosas no salen como yo quiero en teoría, pero en mi película las sigo avanzando y voy creciendo, voy viendo mis fallos o mis pocos progresos en algunas cosas y otras, y voy pidiendo ayuda. Llamo a Pepa, pido consejo, pero soy yo el que tiene que tomar ese rumbo, nadie lo puede tomar por mí. Yo decidí tirarme a un pozo para empezar a nadar en un nuevo río, una nueva causa. Y me empodera, no sé a los demás. Muy bien. Mi historia me empodera, perdón, Carmen, sí. No, Pepa, continúa. Solo quería hacer un apunte respecto de algo que... Apunta. Esto que comentas, Emilio, tiene mucho que ver con las preguntas que quedaron abiertas desde un principio, ¿no? No sé si estabas todavía, pero estamos hablando de se requieren nuevas formas de hacer en las organizaciones, y no solo en las organizaciones, en general en la vida, ¿no? Se tiende hacia la autogestión, pero ¿qué implica la autogestión? La autogestión implica asumir una autoridad interna y un poder personal para poner en valor. No sé si nos ocurre a lo largo de todas de muchas de nuestras intervenciones que nos encontramos que las personas nos dicen, pero ¿y qué tenemos que hacer? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Y cómo de repente nos damos cuenta que estamos inmersos en un panorama o en una forma de hacer que viene muy regido por lo que de afuera me han de decir, por las órdenes que me han de dar, por el camino que nos han de labrar desde afuera. Si queremos instaurar la autogestión, si queremos instaurar esa conciencia de libertad, responsabilidad, ¿no? Esa dicotomía que no es dicotomía, sino es algo correlacional, ¿no? Tenemos que de alguna manera asumir ese poder personal al que tú haces alusión, Emilio. De alguna manera tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pepa, perdón. Sí, gracias. Pasamos la palabra a Manuel, que quería intervenir, y a continuación Flavia y después Toño. Os voy teniendo en cuenta, ¿vale? Manuel, todo tuyo. Perdona. Buenas tardes aquí en España. Muchas gracias, Carmen. Y luego me has pisado las tres cosas que quería decir, ¿no? Conciencia, poder y responsabilidad, ¿no? Yo creo que son las tres claves que hay y que luego llevado a organizaciones, pues una organización en la que individualmente las personas no toman esto, realmente es muy débil, ¿no? Porque al final solo ciertas personas tomarán el poder y se harán responsables o no, que eso también pasa a veces, y por lo tanto pues la gente no querrá ser responsable de lo que le pasa y responsable de los cambios y los avances y por tanto de su bienestar, que para mí es lo que al final deberíamos tender en las organizaciones, ¿vale? Sí, crecer y todo esto, pero también obtener aquello que nos interesa como individuos. Así que muchas gracias. Interesante. No dejemos que el albur, que los acontecimientos o lo que está fuera determine lo más importante, que es lo que nosotros sí que podemos hacer, ¿no? Flavia. Antes de empezar, decirles que los tengo que abandonar en breve porque, bueno, tengo una reunión de trabajo, yo sigo mi jornada todavía un rato, pero bueno, tomo las palabras que dijeron y bueno, lo que dijo Manuel recién sobre la conciencia, ¿no? Y sobre estar presentes, pero tomo la palabra responsabilidad de lo que dijo, y algo que he venido escuchando hace un tiempo y algo que escuché hace poco que es sobre el locus de control, y empezar a asumir la responsabilidad, que esa culpa y esa responsabilidad no cae en otros. Yo soy responsable de cómo asumo
lo que pasa. No soy responsable de lo que pasa en el exterior, pero sí de cómo le doy en mi vida, ¿no? esa representación. Entonces creo que tomar la responsabilidad de que la actitud que llevemos día a día, por más que nos estén pasando cosas que no están buenas, o por más que externamente pasen cosas que no nos gustan, la actitud es lo que nos define, lo que define qué va a ser de ese día, si va a ser un buen día o si va a ser un día que se va a cargar con todas las negatividades que pueden haber externamente. Entonces creo que tomar la responsabilidad es una de las bases para todo lo que queremos encarar en el futuro. Y bueno, muchísimas gracias. Lamento no poder escucharlos a todos, me encantaría, pero bueno, en la próxima espero poder hacerlo. Les mando un abrazo grande. Gracias, Flavia. Gracias. Toño, levantaste la mano. Gracias, sí. Yo estaba pensando cuando escuché esta pregunta de qué nos permiten o a qué nos posibilitan las historias que nos contamos. Creo que si nos contamos una historia, nos posibilita la creación de construir un personaje que ya sabemos como para dónde va, ¿no? Pero si de repente pensamos en que nuestra historia es como un libro abierto donde las páginas aún no están escritas, se nos posibilita el poder que tal vez ese mismo personaje que somos nosotros se vaya desarrollando y vaya cobrando vida poco a poco conforme esas páginas como que avancemos dentro de la lectura de, ¿no? Y me hizo recordar algunos libros, no sé si se han topado con algunas lecturas en las cuales le dan la posibilidad al lector de saltar de una página a otra, de irse a un capítulo posterior, de regresar hasta el inicio y de poderte ir metiendo como por recovecos de la historia y de pronto se van creando finales pues inhóspitos, se van desarrollando los personajes de manera distintas. Entonces eso me hace reflexionar en creo que lo importante y lo valioso que pudiera ser permitirnos a nosotros mismos contarnos historias distintas sobre nosotros mismos y que no haya una única manera de cómo entender nuestros personajes. Interesante lo que traes, Toño, porque en definitiva esa responsabilidad de la que hablamos en realidad es una responsabilización. O sea, yo me responsabilizo de tomar esas decisiones. Yo de alguna forma me hago cargo de mí y quiero cambiar el cuento que me cuento cada día. Y eso es una posibilidad que tenemos todos. Y muchas veces no nos lo creemos. Pensamos que no está en nuestra mano y sí que está ahí. ¿Tiene la mano levantada, Luis? Sí. Bueno, primero agradecerte, Carmen, por que nos has ayudado a situarnos, ¿no? Yo también estaba un poco en esta línea, ¿no? De lo que estaba diciendo Toño del cuento de nuestra vida, del cuento que somos cada una de nosotras, de nosotros, ¿no? Y que al fin y al cabo yo creo también todo lo que hemos estado escuchando, yo creo que invita eso, a tomar conciencia de lo que somos, sobre todo de quiénes somos y por lo tanto de que somos autores de nuestra vida, no solamente somos actores, que estamos en un tiempo, en un lugar que nos ha tocado vivir y que no hemos elegido. Eso no lo hemos elegido, pero sí podemos elegir en buena parte, tampoco todos en todos los países, pero en buena parte, al menos los que estamos aquí, podemos elegir muchas cosas, ¿no? Y fundamentalmente qué queremos hacer de nuestra vida en nuestros entornos, en las relaciones con las que estamos, en los grupos, en las organizaciones que tenemos a mano, ¿no? Y sí me llama la atención algo que tú ahora mismo decías, Carmen, en reacción a lo que se había hecho desde el comienzo, y efectivamente, ser autor de nuestra propia vida, en el fondo es ser autónomos, que no independientes, pero sí autónomos. O sea, para mí, yo vengo, ya sabéis, del mundo de la ética y por tanto es la autonomía moral, lo que yo echo de menos en tomar conciencia de lo que somos en la vida diaria, en la vida cotidiana, porque el ejemplo que tú ponías ahora, Carmen, que yo creo que todos los que somos aquí somos formadores más o menos en distintos espacios, en una sesión como la que hemos tenido, que estamos teniendo ahora, el 80% de la gente dirá, sí, vale, pero dinos qué tenemos que hacer luego en la reunión que tengo ahora
con una gente, ¿no? Dame las recetas. Es decir, yo he trabajado en una editorial y de texto y tal, que tenía éxito las didácticas. O sea, el mundo de la didáctica es lo que vende como churros, ¿no? Si dabas un tratamiento más reflexivo y tal, eso no vale para nada. Efectivamente, no vale para nada. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo construimos nuestra vida? ¿Cuáles son los materiales que nos valen? ¿A qué llamamos valer? ¿Para qué vale lo que vale? Es decir, todo eso también, al menos en mí, tiene que ver con algo que también es del Jung, ¿no? Que también a los que somos viejos estas cosas nos ayudan. Cuando dice que no se puede vivir el atardecer de la vida según el programa de la mañana. Y que también es esa relación también del soltar, ¿no? De aquello que uno va soltando y lo que tiene que dejar venir, ¿no? Y efectivamente yo creo que buena parte de esa autoría de la propia biografía personal y de las relaciones y las organizaciones en las que estamos, están hechas de un material en una buena parte del principio y del comienzo de los haceres, de las tareas, de las imposiciones, del querer sobresalir, del querer reconocimiento, de un montón de cosas que están ahí, que las has nombrado también por ahí, y probablemente también según eso se va disolviendo y se va quedando un poco lo esencial, pues te vas quedando pues con los vínculos, con el cariño, con el amor, con lo común, y como que se va quedando un poco lo más sustancial, ¿no? Pero esa autonomía moral me parece que es fundamental para poder estar en el propio quicio, que diría el otro. Gracias, Luis. Muchas gracias. Qué buen hilo estamos tomando, y apelo porque hay aquí también en la sala personas que están en la educación. Yo ya tengo una edad, aunque no se me note mucho, y a mí estas cosas no me las enseñaron de pequeña. Sí me enseñaron a tener esa tendencia a la esencia, a ser lo más auténtica posible. Me lo inculcaron en casa, pero no en el cole. En el cole me enseñaron a hacer y a aparentar y parecer y seguir los guiones o las didácticas, como comentaba Luis. Yo lanzo esa pregunta y que la responda quien considere. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer en estas nuevas generaciones? No miro a nadie, ¿eh? Ya sabe quién está interpelada, ¿no? ¿Qué podemos hacer en estas generaciones para que realmente empiecen a tomar conciencia de que su historia es una historia que van a escribir cada uno de ellos y de ellas, que no está previamente establecida, que sí que tiene condicionantes, evidentemente, el lugar donde están, el modelo de familia o de contexto en el que se desarrollan, la zona geográfica en la que viven, la historia familiar o personal que tiene cada cual. Pero ¿qué otras cosas podemos enseñarles? Porque estamos a tiempo, y estamos a tiempo de generar esa evolución y que la gente empiece, las personas desde chiquitas empiecen a tomar conciencia que son responsables, que pueden escribir su cuento, que no está todo escrito, ¿no? Pepa, me has pisado. Bueno. Lo iba a comentar yo, así que Charo, todo tuyo. Todo tuyo, Charo. Pues me he sentido aludida y además estaba pensando un montón de cosas a través de esta charla que me ha parecido súper inspiradora, me ha encantado. Pero bueno, estaba pensando también en Karma Tiwari, hablaban ahora también de la autonomía moral, de muchos conceptos. Ella también habla, por ejemplo, pues todo el tema de la neuropsicología, todo el tema, bueno, ella lo resume muy bien en metáforas, ¿no? Muchas veces vivimos en el me gusta, me disgusta, en todo el tema emocional desde el sistema límbico, o en el tengo que. Entonces, ese camino de en medio que leía ahora con el tema de la asertividad me ha recordado al quiero que ella propone, ¿no? Bueno, ahora no tengo tiempo de explicar esa metáfora, pero me encanta. Pero, si me permitís, aquí me habéis lanzado este dado también, os quería contar una anécdota de esta semana. Con todo este tema de la guerra de Ucrania y de Rusia y tal, nosotros después de los carnavales en Tolosa volvimos a la escuela el jueves pasado, creo que era 3 de marzo. Entonces pensamos hacer una especie de gesto, pues como siempre y tal, pensando en algo. Bueno, entonces, bueno, los adultos pensamos unas cosas y tal, una serie de gestos, pero luego hablando con los alumnos, yo estoy con niños en un colegio de 0 a 12 años en este momento,
Y unos niños de 8 años dijeron, ¿y por qué no les mandamos un Adostoki? Voy a explicar, el Adostoki sería un poco como ese rincón de la oreja y la boca en la que, bueno, les enseñamos esa metodología a partir de los 5 años de cómo hay que escuchar al otro, cómo hay que expresar de una forma asertiva, etcétera, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que esperamos. Y bueno, nos pareció algo maravilloso. Niños de 8 años que dieran esa idea que nunca se nos ocurriera a nosotros. Todo el rato estamos hablando de la guerra, bueno, es verdad que también se ponen en valor pues, cómo ayudar, etcétera, pero lo que realmente hace falta es que se pongan a negociar, lleguen a un acuerdo, porque van a llegar a un acuerdo, sea de imposición o de lo que sea. Entonces, ¿cuántos muertos tiene que haber antes de que se llegue a esa paz falsa o verdadera? Entonces, es que eso es lo que hay que hacer desde ya. Entonces, yo me sentía absolutamente satisfecha porque decía, jo, eso que les vamos enseñando desde los 3 años, que como me decía Pepa, a mí tampoco no me enseñaron, y yo empecé con casi 40 años, pues ¿por qué tenemos que estar esperando que los niños lleguen a tener 40 años cuando los tenemos desde que nacen 6 horas al día, como mínimo 18 años en su etapa de vida tan importante, ¿no? Bueno, pues lo lanzo ahí porque lo que sí que tengo clarísimo es que aquello que se va trabajando y entrenando sistemática y secuenciadamente, eso va generando cambio en su cerebro, en todo, en su comportamiento. Entonces, no sé si es lo que, no sé si, seguro que no es la realidad, pero es lo que yo quiero ver, esa realidad. Esa es mi posición vital, es lo que me anima a continuar con todo esto. Pepa, no tienes el micro. Sí. Gracias por esa interesante experiencia que nos trasladas. Yo apelaba a Charo porque la he estado siguiendo en esta experiencia que la ha comentado en redes en estos días y me ha parecido sublime. Por eso la interpelaba así directamente. Me parecía que era un momento interesante para traerlo aquí y compartirlo con todos. Pedro, que no te piso más. No, si era que yo quería de alguna manera hacer 2 conexiones. Una era con Charo. Esa conexión yo creo que, sin que se entere Charo, pero yo creo que más tarde, más temprano, tendrá que contarnos a fondo el trabajo que llevan estos años haciendo, sin que lo escuche Charo, ya lo hablaremos con ella en un rato, lo que sea. Ahí lo dejo, ahí queda. Y quería comentar también, quería hacer una inserción publicitaria, que nuestro próximo evento es el día 22 y es precisamente con Luis. Entonces quería conectar a Luis y Charo en esa charla, vamos, en esa conexión, ¿no? Simplemente comentaros que Luis el 22 nos va a tratar de conectar, si es que son conectables, no sé, la ética y las organizaciones. No sé si quieres hacer un pequeño preambulito, Luis, así de lo que vas, nada, en un minuto, cómo vas a enfocar tus cosas. Y luego ya seguimos con esto. Sí, no, nada, muy sencillo porque esta es en clave de conversación, con lo cual yo un poco nada más que voy a provocar un poquito, pues al menos eso, ese tema, si hay algún tipo de relación entre ética y organizaciones. También sabiendo que es un poquito la que está un poco siempre ahí en un rincón por ahí guardada, por ahí invisibilizada, ¿no? Y sobre todo también para hacer un poco consciente también que probablemente ética, valores, todo esto es lo que está muchas veces debajo de estas otras cosas que hacemos, que vivimos, en las que nos relacionamos y que a veces no le ponemos nombre, ¿no? Entonces, bueno, sacarlo un poco a la luz y ver también nuestras contradicciones, nuestras experiencias y porque en el fondo también otra manera de leer, por ejemplo, la asertividad, ese valor de lo del en medio, eso del que el Marcel hablaba del entre, ¿no? Lo que está entre tú y yo. Y ese valor del entre es precisamente también el buscar esos acuerdos, esos puntos intermedios, que son los más difíciles de lograr cuando están la vida polarizada siempre en 2 puntos extremos en los que nos están pidiendo posiciones incondicionales y no vemos ninguna de las 2. Entonces tenemos que trabajar por una tercera que cuesta mucho más, ¿no? Y esa es la trabajosa tarea de la ética, que no viene dada, sino que es la que tenemos que construir. Porque los valores, y eso tenemos experiencia todos, y los del mundo educativo yo creo que más, los que hemos venido de todo eso, los valores o los construimos o los destruimos. No están ahí en las nubes. Depende de nuestras actuaciones, de nuestras elecciones,
de nuestras realizaciones. Y un poco, bueno, pues por ahí. Muchas gracias, Luis. Perdón por haber hecho esta inserción publicitaria. Coca-Cola. Sí, yo estoy viendo, Carmen, no sé si quieres retomar alguna de las preguntas que lanzabas al principio o me permites que continúe. Bueno, no sé si alguien tenía alguna cosa que quería que apuntásemos. A mí, con esto que incluso lo que estaba comentando ahora Luis, ¿no? Y las últimas intervenciones que han habido, todo tiene mucho que ver con el movimiento de dejar de pendular, ¿no? De ir de un extremo al otro y de ir cada vez haciendo más pequeñito el movimiento del péndulo para llegar a ese lugar de en medio, ¿no? Y eso es un proceso como de entrenamiento, eso es un proceso de pararnos, ese es un proceso de quizá no estar en esta dinámica del automatismo en el que estamos permanentemente inmersos, ¿no? Y que nuestra sociedad, nuestro entorno, nuestro contexto nos invita a ello permanentemente, ¿no? A estar funcionando desde esa parte automática que no es más desde esa parte que evoca lo inconsciente. Entonces, un poco hacer ese movimiento de conciencia, de cada día dar un pasito para anclarme en el momento presente, yo creo que puede ayudarnos muchísimo a hacer todo este proceso, ¿no? De dejar de pendular, que sería lo que me surge así como lo que me surge a raíz de lo que estabais comentando. Estupendo. La verdad es que ese camino de en medio, ese camino de entre, que nos estaba comentando Luis, es en definitiva el movimiento personal hacia el equilibrio, hacia la vuelta a la esencia, ¿no? Que tanto reclamamos en estos momentos tan convulsos, en estos momentos en los que en muchas ocasiones te levantas por la mañana y dices, Dios mío, la invasión extraterrestre, ¿para cuándo? Porque ¿qué nos va a pasar más, no? Estamos en una situación, no pensaba, no imaginaba, y es que es así la vida. Hemos estado en muchos años de una cierta estabilidad y ahora mismo todo se agolpa. La velocidad en la que nos estamos sumiendo, en la que hemos imprimido o estamos dando, o el poder reinante está imprimiendo al mundo, nos está llevando a unas sorpresas absolutamente alucinantes, ¿no? Pero bien, ahí estamos. Y ahí estamos, ese equilibrio, esa vuelta a lo sencillo, esa vuelta al hogar, esa vuelta al ser, es en definitiva ese equilibrio. Cuando hablamos de asertividad está claro, pero cuando hablamos de autenticidad, incluso de ética, Luis, también está claro. ¿A dónde vamos? ¿Dónde queremos ir? O sea, ¿cuántas oscilaciones tenemos que dar más antes de quedarnos? Como ese péndulo de Foucault que después de dar muchas vueltas se queda clavado en el centro. Estoy viendo que poquito a poquito se va retirando las personas. Entiendo que es esa hora mágica aquí en España, pero también mágica, porque reclama el estómago en los países donde estáis conectados, Perú, México y demás. Y sí que queríamos, antes de que nos terminemos de desconectar más personas, hacer esa ronda de cierre, escucharnos todos, ponernos todos voz, los que hemos hablado y los que no hemos hablado, hasta ahora, ¿no? Y os dejamos una pregunta que nos encanta. Nos encanta a todos y yo especialmente soy muy fan de ella. Y os vamos a pasar en una ronda más o menos ordenada por el establecimiento de pantalla que yo tengo, así de sencillo. ¿Qué os lleváis de esta bonita intervención? Porque es una intervención realmente linda que nos ha traído Carmen en el día de hoy. Y voy a empezar en el orden que tengo en pantalla. Saúl, te vemos por una fotografía que tienes. No sé si estás en disposición de comentarnos qué te llevas del día de hoy. Bueno, Saúl parece que no está. Sí. Estaba con una reunión. Muy bien, Saúl. Bienvenido. Sí. Un ratito estoy en una reunión aquí. Sí. A ver si me permite, por favor. Luego. Bien, te damos palabra dentro de un ratito. Rocío. ¿Qué te llevas tú de este momento que hemos compartido entre todos? Bueno, creo que tiene también alguna dificultad, Rocío, por conectar. Pues Toño, es el siguiente que te veo. Que veo que te mueves, estás aquí con nosotros.
Sí, estoy escuchándoles, gracias. Me llevo mucha satisfacción en poder encontrarles otra vez, en poder verles. Muchas gracias por sus intervenciones, las de todos me han sido muy interesantes, creo que suman muchísimo a mi entender sobre estos temas. Las explicaciones que nos regaló Carmen también sobre las diferentes diapositivas, la verdad es que me llevo mucha información muy valiosa sobre diferentes pues, aspectos. Y creo que lo que más me llevo es esta reflexión de darme la oportunidad de explorar diferentes aconteceres dentro de mi historia personal, tanto en lo personal como en lo profesional, para poder ser distinto en mis relaciones con las personas y estar más abierto a construir ambientes de trabajo colaborativos en los que nos podamos acompañar y sumar al esfuerzo que hacemos en la organización donde trabajo, porque al final de cuentas es un espacio, siempre lo he visto así, el trabajo es un espacio en el cual el trabajo en conjunto nos ayuda a crecer como personas y pues en lo profesional. Y creo que con la colaboración y el acompañamiento podemos ir logrando que nuestros objetivos personales y colectivos surjan. Muchas gracias, Toño. Madely, nuestra representante más junior. ¿Qué te llevas tú? Hola, buenas tardes, buenos días, ¿qué querés? Lo que me llevo de esta sesión es la importancia de la asertividad y dejar de pendular, ¿no? O crear otras historias, la importancia de aceptar mis emociones. Y gratitud también por esta sesión. Gracias a ti. Emilio. Hola. Yo me llevo, llega un poco tarde, pero pues, hay problemas con la conexión y todo, pero me llevo algo que me ha gustado mucho, que es la capacidad de crecer con el conflicto no como de forma negativa, sino como crecimiento. Tener el poder ver el puzzle, la parte que yo veo, complementarla con la parte que tú ves, con la parte que ve el otro y poder ver todas las dimensiones de la realidad, ¿no? No sentarme en mi realidad y ver el cuento, el principito desde mi sitio, sino compartir el cuento y que tú veas el sombrero, yo la serpiente y hacer un estupendo cuento. Me ha encantado. Gracias. Gracias a ti. Antonio. Bien, pues primeramente me llevo un agradecimiento pues por estar aquí nuevamente en la distancia, pero juntos, que eso se me hace muy emocionante de mí en esta nueva realidad. Lo que veo también, que me llevo es esa parte de ser actor y director de mi propia escena, de mi propia obra, y que me gusta más sobre todo porque en esa obra puedo invitar a más personas y yo puedo meterme en otras obras y hacer así como una especie de show de fascinación y que podamos estar tranquilamente viviendo y disfrutando nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras vidas, pero que sí, depende de mí lo que yo haga y depende de mí involucrar o involucrarme con los demás. Y que para ejemplo de vida, la forma de contagiar esto es viviendo yo mi escena y acompañando a quienes me rodean a que también sean nuevamente escritores o renueven su escena y su obra. Estoy muy contento, muy agradecido por estas coincidencias que he tenido y me voy contento y feliz. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Luis, unas palabras antes de marcharte que te desconectes. Sí, es que tengo otro Zoom con Chile ahora mismo, entre que comen ellos y yo no ceno. No, pues yo me llevo fundamentalmente la alegría de sabernos en esta comunidad, que yo al menos que no conozco a muchísimos de los que estáis ahí, y en los que me he sentido absolutamente conectado en lo esencial. Y eso es una suerte, es decir, poder tener espacios como este para conectarnos en nuestra construcción personal y colectiva. Muchas gracias. Gracias a ti y nos vemos enseguida. Gracias, Luis. Hasta el 22, Luis. Gracias. Charo. Bueno, yo me llevo mucho de esta sesión también, la verdad. Satisfacción, tranquilidad y sobre todo enriquecer pues todo eso ese puzzle que yo ya tengo, el mío, pero que todo esto va enriqueciendo. Pero también la satisfacción porque veo que desde muy distintos lugares, ámbitos y tal, compartimos muchas reflexiones. Entonces, eso al final me genera, pues eso,
serenidad y tranquilidad y ánimo para continuar. Entonces, la verdad es que estoy súper a gusto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Manuel. Pues yo un poco siguiendo la metáfora de Carmen del péndulo, ¿no? Todos tenemos este péndulo que a veces se nos dispara y a veces podemos centrarlo. También las organizaciones tienen como una especie de emoción común, o los equipos, ¿no? Y a veces se viven conjuntos de creencias y emociones que también a veces están disparadas como ese péndulo, y que tratar de unos y otros centrarlo, pues es un trabajo muy bonito para hacer y un punto de partida muy interesante para construir. Entonces, bueno, también agradeceros a todos la participación y el poder estar en el espacio. Muchas gracias por acercarte, Manuel. Yo sé. Primero, gracias Carmen, porque siempre haces la presentación con tanta ilusión, tus ojos, tu sonrisa, es un placer poder escucharte. A ver, yo os escucho a todos y soy una persona bastante práctica. Y me estoy preguntando finalmente si no se enseña en el cole cuando los alumnos son jóvenes a ser responsable. Han llegado, yo estaba pensando, si soy responsable de o dirijo un equipo o estoy en una organización, ¿cómo puedo hacer que la gente o mi equipo, la gente en la organización sea responsable? ¿Cómo lo puedo inculcar o cómo una organización puede hacer que sea así? Al lugar que como se decía antes, que finalmente al lugar de tomar su responsabilidad, que dice, dime qué hacer y lo hago como puedo, al lugar de tomar la responsabilidad de hacerlo y de hacerlo lo mejor posible. Entonces es un poco mi pregunta después de todo lo que hablamos. Muy bien. ¿Alguien quiere responderle a José? Bueno, yo si te parece, Pepa, como más o menos ya me iba tocando. Sí, te va tocando. Pues entonces me alegra mucho que me haga esta pregunta, José. No, yo en plan de broma, si hubiera habido tiempo, le hubiera dicho a Carmen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las organizaciones? Sí, un poquito provocativo. Esto tan bonito que nos cuentas. Bueno, y para mí la reflexión, ahora te contesto, la reflexión respecto a qué me llevo, pues es otra vuelta más respecto al valor de la colaboración. O sea, el valor de la colaboración para poder realmente desarrollar todo este tipo de aspectos personales que de forma individual son difíciles de hacer. Y sin embargo, de forma, trabajando conjuntamente con otras personas es bastante más fácil. Y eso es un poco la respuesta, yo sí que te daría a esta pregunta que tú haces. Es decir, para mí es el valor de la colaboración. Una colaboración bien desarrollada, una colaboración es empezar a trabajar ya en la autogestión, empezar a que las personas empiecen a asumir responsabilidades y a buscar equilibrio entre libertad y responsabilidad. Todo eso, afortunadamente, hay modelos, hay formas de hacer, hay maneras de que la gente vaya acudiendo poco a poco a esa manera de interactuar entre todos y a ir despertando, y eso también hace a la vez ir dispersando y cambiando nuestros modelos mentales, nuestros marcos. O sea, hay maneras de hacerlo. Es un proceso, no hay receta, no es una cosa de la noche a la mañana, pero sí que hay forma de hacerlo. Y entonces, aprovechando este paso que me das, la próxima encuentro es herramientas colaborativas, que lo hemos puesto de una manera intencionada el tema de herramientas, y vamos a hablar de herramientas, pero no de herramientas, porque no es un tema de herramientas. Pero ahí yo creo que habrá algunas respuestas, así que te invitamos al próximo, no sé cuánto es, a principios de abril, a esta nueva sesión. Y me callo ya que me estoy enrollando mucho. Muy bien, pues para ir cerrando, Carmen.
Pues nada, yo también haciendo referencia. Mucho que te llevas tú. Yo me llevo pues todas las aportaciones y la riqueza que siempre se suma, ¿no? a cualquier punto de inicio que cualquiera de nosotros ponemos ahí en juego y compartimos, ¿no? Me llevo la necesidad previa a quizá hacer ese movimiento de instaurar desde lo práctico estas cosas, la necesidad que tenemos de hacer un cambio de marcos mentales o de modelos mentales para poder posibilitar esas nuevas formas de hacer, ¿no? Entonces es como eso que comenta Pedro de aterrizar todo esto, tiene mucho que ver con tomar conciencia desde dónde estamos para realmente poder hacer esa transformación. Y me llevo sobre todo un cambio de marco mental, que es el que hemos estado refiriendo a lo largo de todo este encuentro, que tiene que ver con la autorresponsabilidad, que no es una responsabilidad hacia afuera, es una responsabilidad hacia adentro, de cómo yo miro y cómo yo observo la realidad. Con eso ya hay gran cambio y gran diferencia, ¿no? Y todo esto se puede ver en la práctica y en el mundo de las organizaciones, y simplemente hacer ese cambio de mirada, ese vire de la mirada, y a partir de ahí podemos encontrar un montón de resultados. Y me llevo mucho agradecimiento de poder compartirnos, ¿no? Y poder conversar sobre estas cosas. Ya está. Bien, y si me permitís, pues cierro yo. Yo me llevo también mucho agradecimiento el que os asoméis a este espacio, que nos brindéis vuestra mirada, que nos traigáis esas inquietudes y esas aportaciones tan lindas. Para nosotros es todo un lujo. Y me llevo la esperanza de que esa responsabilización es una responsabilización que está activa y que es una semilla que prende y prende rápido. Entonces, animarnos a todos y a cada uno de nosotros en nuestro entorno, ir esparciendo esa semilla para que siga aprendiendo. Es la única manera. Colaboramos, estamos juntos y vamos adelante. Solo vamos a hacer realmente poco. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya tenéis las fechas de nuevos encuentros. Si os apetece estar con nosotros, estaremos encantados. Nos gusta muchísimo veros y compartir, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande en la distancia. Hasta pronto. Hasta luego. Cuídense, hasta luego. Chao, chao. Chao. Hasta luego, que la pasen bien, gracias. Igualmente, muchas gracias.